Buenas noches, bienvenidos a Huellas de un siglo, la primera serie íntegramente producida por el área de cine de la televisión pública. A partir de hoy, de lunes a viernes, los voy a esperar para recorrer juntos las huellas del siglo XX. Buenos Aires fue bombardeada el 16 de junio de 1955. 14 toneladas de bombas cayeron sobre el centro de la ciudad, haciendo foco en la Plaza de Mayo. Allí todavía hay huellas del primer acto terrorista del siglo, que dejó más de 300 muertos. Huellas invisibilizadas a lo largo de todos estos años. Fíjense ustedes que recién en el 2008 los nombres de las víctimas aparecieron escritos en un monumento en la Plaza de Mayo. Pero ¿quién planeó este brutal ataque? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Sabía alguien del gobierno de Perón lo que se estaba planeando? Vamos a ver la primera parte del documental dirigido por Carlos Echeverría. En el último medio siglo, miles de personas pasaron cada día frente a estos muros de granito. ¿Cuántas conocerían el origen de las marcas que vemos? ¿Qué carcomió la piedra de esta manera? ¿Qué pasó en este rincón de la ciudad de Buenos Aires? Quien buscara alguna respuesta pudo recurrir a esta placa recién a partir de 1994. 1955, 16 de junio. Las heridas del mármol fueron fruto del desencuentro y la intolerancia. El registro de sus huellas en la memoria ayudará a que la nación se encuentre en un futuro de grandeza. Registro, huellas, memoria. ¿De qué? Intolerancia, futuro de grandeza. Palabras que no nos explican, no hablan de lo que realmente pasó. 5 años más tarde, otra placa avanzó un poco más. El 16 de junio de 1955, la Plaza de Mayo fue bombardeada y murieron 300 personas. Recién a partir de 2008, los que pasan pueden conocer los nombres de aquellos a los que muy lejanamente aludía la cifra 300. Las víctimas de un acto terrorista, uno de los actos más criminales de la historia argentina, el bombardeo de la población civil por parte de quienes deben protegerla, una fracción de sus Fuerzas Armadas. La comparación con otro bombardeo, el de Guernica, en 1937, parece inevitable. El ataque a la ciudad española se transformó en un símbolo universal de la barbarie fascista. ¿Por qué en Argentina la masacre del 16 de junio de 1955 permaneció olvidada, casi borrada de la memoria social y política por más de 50 años? A las 11 de la mañana del 16 de junio de 1955, un cielo encapotado cubría la ciudad de Buenos Aires. En los alrededores de Plaza de Mayo se desarrollaba la actividad laboral cotidiana. Para entonces, Perón había cumplido 9 años en la presidencia de un país que se encaminaba a la integración social. Junto a él estaban los sectores populares en la defensa de sus derechos. En su contra, los grupos de poder afectados por la pérdida de privilegios. En 1951, Perón había sido reelegido con más del 60% de los votos. Pero para los opositores, esta era su segunda tiranía. Siempre que yo he hablado al pueblo, más que órdenes, he impartido consejos. Un presidente que aconseja más que presidente es un amigo. La película Después del silencio, dirigida por Lucas de Marel, luego del derrocamiento de Perón, fue un alegato contra el denunciado totalitarismo de su gobierno.
¿Pueden sentarse? Continúe. Gracias. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales de la nueva Argentina? Los principios fundamentales de la nueva Argentina son tres. Ser socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Muy bien. Tú, De Marcos. ¿Cuál es el gobernante gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio pudo crearse la nueva Argentina? No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola. ¿Qué dices? Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca. Acompáñeme. Perdóneme. Al contrario. Perdóname tú. Algún día volveremos a enseñar cómo se debe. Desde fines de 1954, las relaciones del gobierno con la cúpula eclesiástica no habían hecho más que empeorar. Después de tenerla como aliada, Perón se había propuesto reducir al mínimo su injerencia en la vida política. El 11 de junio de 1955, una multitud de fieles católicos unidos por un ferviente antiperonismo marchó en procesión a celebrar Corpus Christi. Militantes socialistas y comunistas vivaban a Cristo Rey junto a los jóvenes de la Acción Católica. Todo valía con tal de debilitar a lo que representaba Perón. Al finalizar la celebración en la Catedral Metropolitana, se produjeron incidentes que nunca llegarían a aclararse. La quema de una bandera argentina y el robo de una placa recordatoria de Eva Perón. En medio del cruce de inculpaciones por el hecho, 2 obispos resultaron deportados. A su vez, el gobierno anunció que el 16 a las 12 del mediodía, una flotilla de aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaría la catedral, arrojando flores sobre la tumba de San Martín en desagravio a la bandera. Cerca de las 12:40 del 16 de junio, el ruido de los motores parecía anunciar el ya demorado desfile de desagravio. En los alrededores de Plaza de Mayo, más de uno seguía embobado la trayectoria de los aviones, esperando ver caer las flores. El capitán de fragata, Néstor Noriega, al mando de uno de los aparatos, fue el primero en soltar su carga. 2 bombas de 100 kilos. Una dio de lleno sobre la Casa Rosada. Seguidamente, casi una treintena de aviones se despachó con toneladas de bombas de fragmentación que repartieron esquirlas metálicas en todas direcciones. Al mismo tiempo, vomitaban ráfagas interminables de ametralladora. Así, de un segundo a otro, irrumpía en la vida argentina un terror nunca presentido ni imaginado. En los primeros minutos de la película de Lucas de Mare, el protagonista, el doctor De Marco, muestra su indignación por la educación que sus hijos recibían en las escuelas del peronismo. ¿Es que esto es lo que hay que enseñarle a una criatura? No, Pablo, no. Yo soporto cualquier cosa, menos que eduquen a mis hijos para esclavos. Como a muchos otros, a este hombre poco le importó que una de las primeras bombas matara a todos los pasajeros de un trolebús. Entre ellos iban decenas de escolares vestidos con sus guardapolvos blancos. ¿Cómo se planeó la masacre de Plaza de Mayo? Su trama se remonta a fines de 1953, cuando los capitanes de fragata Noriega, Rivolta, Manrique y Bassi comenzaron a jugar con la idea de doblegar a Perón en la sede misma del gobierno. Un antecedente de este proyecto tuvo lugar en abril de 1953. Durante un acto de la CGT, estallaron 2 bombas colocadas por comandos antiperonistas, dejando 2 muertos y casi 100 heridos.